En el año 2000, un hombre lo tenía todo. Era campeón olímpico, ídolo de masas, y estaba a punto de casarse con una infanta de España en una boda que paralizó al país entero. Iñaki Urdangarín representaba el triunfo del esfuerzo. La historia del chico de barrio que conquistó el mundo con un balón de balonmano en las manos. Pero hoy, más de 2 décadas después, su nombre evoca algo completamente distinto. Quédate hasta el final porque voy a revelarte el momento exacto en el que Iñaki Urdangarín supo que todo estaba perdido. Esa conversación con la infanta Cristina que marcó el punto de no retorno y que solo salió a la luz durante el juicio. Una frase que lo cambió todo y que explica por qué su vida se desmoronó de la manera en que lo hizo. Para entender cómo llegamos hasta ahí, tenemos que retroceder hasta el San Sebastián de los años 60 y 70. Iñaki nació en 1968 en el barrio de Añorga, un lugar humilde donde las familias vivían con lo justo pero donde el deporte era casi una religión. Su padre, Juan María Urdangarín, trabajaba en una empresa y su madre, Claire Libert, era belga. Lo que le dio a Iñaki esa mezcla cultural que siempre lo hizo un poco diferente al resto. Desde muy pequeño, Iñaki no encajaba del todo en los moldes convencionales. Era un niño enérgico, inquieto, que necesitaba quemar esa vitalidad que le desbordaba. Su padre lo llevó un día al polideportivo local y ahí, frente a una portería de balonmano, algo hizo clic. No era el deporte más popular en España. El fútbol dominaba todo, pero en el País Vasco el balonmano tenía su espacio, su público fiel, su tradición. Iñaki encontró en ese deporte algo más que un juego. Encontró una identidad. A los 14 años ya destacaba entre los chicos de su edad, no solo por su altura, que crecía cada verano como si quisiera alcanzar el cielo, sino por esa intensidad con la que jugaba. Entrenaba hasta que le dolían los brazos, hasta que sus manos sangraban de tanto agarrar el balón. Sus entrenadores veían en él algo especial. Esa hambre que no se puede enseñar. Ese fuego interno que convierte a un buen jugador en un campeón. Pero la vida en Añorga no era fácil. La familia Urdangarín no nadaba en la abundancia. Iñaki tuvo que aprender desde joven que nada se regala, que cada logro requiere sacrificio. Veía a su padre salir temprano a trabajar, volver cansado y aún así encontrar tiempo para preguntarle cómo había ido el entrenamiento. Esa ética del esfuerzo se le quedó grabada a fuego. En esos años de adolescencia, mientras España transitaba de la dictadura a la democracia, mientras el país se transformaba y se abría al mundo, Iñaki también se transformaba. De ser un chico tímido del barrio pasó a convertirse en una promesa del balonmano español. A los 16 años fue convocado por primera vez a las categorías inferiores de la selección nacional. Su madre lloraba de emoción cada vez que lo veía con la camiseta de España. Para ella, una extranjera que había elegido este país como su hogar, ver a su hijo representar a España era la confirmación de que habían hecho las cosas bien. El balonmano de aquellos años 80 era un deporte de guerreros. No había grandes sueldos, no había glamour, solo sudor y compañerismo. Los jugadores viajaban en autobuses incómodos, dormían en hoteles de segunda, comían bocadillos antes de los partidos. Pero había una pureza en todo eso. Jugaban por amor al deporte, por el orgullo de la camiseta, por esa adrenalina que solo da la competición. Iñaki progresaba rápido. Su físico privilegiado, 1,92 de altura y complexión atlética, lo convertía en un lateral temible. Pero no era solo fuerza bruta, tenía visión de juego, inteligencia táctica, capacidad para leer las defensas rivales. A los 19 años fichó por el FC Barcelona, el mejor equipo de balonmano de España, y ahí su vida dio un vuelco definitivo. Barcelona en los años 80 era efervescencia pura. La ciudad se preparaba para los Juegos Olímpicos del 92. El ambiente cultural y deportivo estaba en plena explosión. Iñaki llegó desde su San Sebastián natal a una metrópolis que lo deslumbró. Entrenaba en el Palau Blaugrana, compartía vestuario con leyendas del balonmano y poco a poco se fue convirtiendo en una pieza clave del equipo. Pero el destino tenía otros planes para él, planes que ni en sus sueños más ambiciosos podría haber imaginado. Porque mientras Iñaki se consolidaba como uno de los mejores laterales de Europa, la selección española de balonmano estaba gestando algo histórico. Bajo la dirección de Juan de Dios Román, aquel grupo de jugadores unidos por una química especial, empezó a soñar con lo imposible. España nunca había ganado nada importante en balonmano. Eran los eternos subcampeones, los que siempre llegaban lejos pero nunca tocaban el oro.
Los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 cambiaron todo. Iñaki tenía 24 años. Estaba en la plenitud de su carrera y el sueño de jugar unos juegos en casa era lo máximo a lo que podía aspirar un deportista. El ambiente en la ciudad era eléctrico. Barcelona se había transformado. Las obras habían rejuvenecido cada rincón y el mundo entero tenía los ojos puestos en esa Barcelona mediterránea y cosmopolita. La competición de balonmano se jugó en el Palau Sant Jordi. Ese recinto imponente diseñado por el arquitecto japonés Arata Isozaki. Cada partido de España era una fiesta. Las gradas se llenaban de banderas, de cánticos, de esa pasión desbordante que solo el deporte genera. Iñaki y sus compañeros fueron avanzando ronda tras ronda. Nadie esperaba que llegaran tan lejos, pero ellos creían. Se miraban a los ojos en el vestuario antes de cada partido y sabían que podían hacer historia. La final fue contra Suecia, una potencia del balonmano europeo. El 20 de agosto de 1992, ante más de 8.000 espectadores enfervorecidos, España se jugaba su primera medalla de oro olímpica en un deporte de equipo desde hacía décadas. El partido fue intenso, físico, vibrante. Suecia adelantaba, España empataba. El marcador iba y venía como una marea imparable. Iñaki jugó el partido de su vida. Cada balón que tocaba parecía convertirse en oro. Sus lanzamientos atravesaban la defensa sueca como relámpagos. Sus compañeros le buscaban una y otra vez porque sabían que no iba a fallar. Y cuando sonó el pitido final, cuando el marcador confirmó que España había ganado 20-19, el Palau Sant Jordi explotó en una ovación que todavía resuena en la memoria colectiva de este país. Iñaki cayó de rodillas en la pista, las manos en la cara, llorando sin control. Todo el sacrificio, todos los entrenamientos interminables, todas las noches durmiendo en autobuses, todo había valido la pena. Su madre y su padre estaban en las gradas, abrazados, llorando también. Ver a su hijo en el podio, con la medalla de oro colgada al cuello mientras sonaba el himno nacional, era la culminación de un sueño que ni siquiera se habían atrevido a soñar. De la noche a la mañana, Iñaki Urdangarín pasó de ser un deportista conocido solo en círculos especializados a convertirse en un héroe nacional. Los periódicos lo ponían en portada, las televisiones lo entrevistaban, la gente lo paraba por la calle para felicitarlo. Era guapo, carismático, humilde en sus declaraciones, tenía todo lo que el público español buscaba en un ídolo, pero lo que nadie imaginaba entonces era que su vida estaba a punto de tomar un giro aún más extraordinario, porque en 1996, durante los Juegos Olímpicos de Atlanta, conoció a alguien que cambiaría su destino para siempre. La infanta Cristina de Borbón estaba en Atlanta como parte de la delegación española. Hija de los reyes de España, había crecido en la Zarzuela rodeada de protocolo y obligaciones, pero siempre había mostrado interés por el deporte. Era deportista amateur, le gustaba la vela, y en Atlanta ejercía labores de representación de la Casa Real. Coincidió con los jugadores de balonmano en varios eventos, y entre ella e Iñaki surgió algo inmediato. No fue un flechazo de telenovela, fue algo más sutil, más real. Conversaciones que se alargaban, miradas que se cruzaban, risas compartidas. Iñaki la veía como una mujer inteligente, independiente, con inquietudes propias más allá de su título nobiliario. Ella lo veía como alguien genuino, sin el servilismo que solía encontrar en su círculo habitual, alguien que había forjado su éxito con sus propias manos. Cuando la noticia de su relación se hizo pública, España enloqueció. Una infanta saliendo con un deportista de clase media era algo inaudito en la monarquía española. Los medios empezaron a seguir cada paso de la pareja. Iñaki, que había sido famoso por su deporte, ahora era aún más famoso por su noviazgo. Las revistas del corazón pagaban fortunas por fotografías de ellos juntos. Los programas de televisión analizaban cada gesto, cada aparición pública. Recuerda que al final te revelaré esa conversación definitiva entre Iñaki y Cristina, que lo cambió todo. Pero antes, necesitas conocer cómo llegó a la cima absoluta de la fama y el poder. La boda se celebró el 4 de octubre de 1997 en la Catedral de Barcelona. Fue un acontecimiento de Estado, más de 1.500 invitados, entre los que había jefes de Estado, la realeza europea al completo, deportistas, artistas. Las calles de Barcelona se llenaron de miles de personas que querían ver a la pareja. Iñaki, vestido de chaqué, lucía nervioso pero radiante. Cristina,
Cristina, con un vestido diseñado por Lorenzo Caprile, caminó del brazo de su padre el rey Juan Carlos hacia el altar. Aquella ceremonia representaba la España moderna, la que mezclaba tradición y renovación, la que aceptaba que una infanta se casara por amor con alguien de fuera de la aristocracia. Iñaki Urdangarín pasó de ser el chico de Añorga a convertirse en duque de Palma de Mallorca. Y entonces llegó el momento que cambiaría todo, el momento en el que la gloria alcanzó su cenit. Pero su verdadera gloria apenas comenzaba. Porque después de la boda, Iñaki no era solo un campeón olímpico casado con una infanta. Se había convertido en miembro de la familia real española, con todo lo que eso implicaba. Títulos nobiliarios, obligaciones protocolarias, pero también puertas que se abrían ante él como por arte de magia. Los primeros años de matrimonio fueron idílicos. Iñaki siguió jugando al balonmano profesional en el FC Barcelona hasta 1998 y en el año 2000 se retiró después de ganar su segunda medalla olímpica, esta vez de bronce en los Juegos de Sydney. 2 medallas olímpicas, múltiples títulos de Liga y Copa, una carrera impecable. Cuando colgó las botas, lo hizo por la puerta grande ovacionado en el Palau Blaugrana por miles de aficionados que le agradecían todo lo que había dado por esos colores. Cristina y Deite Iñaki se instalaron en Barcelona, lejos del escrutinio diario de Madrid y la zarzuela. Tuvieron 4 hijos, Juan, Pablo, Miguel e Irene. La infanta trabajaba en la Fundación La Caixa, desarrollando su propia carrera profesional, algo inusual para un miembro de la realeza. Querían demostrar que podían llevar una vida relativamente normal dentro de lo extraordinario de sus circunstancias. Iñaki necesitaba reinventarse profesionalmente. El deporte le había dado gloria, pero no fortuna. Las medallas olímpicas no pagan hipotecas, y ahí es donde comenzó a explorar el mundo de los negocios. Con su carisma, sus contactos y el prestigio de su apellido, las oportunidades aparecían constantemente. Empresarios querían asociarse con él, organizaciones le pedían que formara parte de sus consejos de administración, eventos deportivos le solicitaban como embajador. En el año 2003, Iñaki conoció a Diego Torres, un empresario con mucha labia y conexiones en el mundo del deporte y los eventos. Torres tenía ideas ambiciosas, proyectos que sonaban innovadores y lucrativos. Juntos fundaron el Instituto NOOS, una organización sin ánimo de lucro que supuestamente se dedicaba a organizar eventos deportivos, congresos y actividades de responsabilidad social corporativa. El nombre NOOS venía del griego, significaba inteligencia o pensamiento. Sonaba serio, intelectual, con propósito. La idea sobre el papel era noble, usar el deporte como herramienta de integración social, organizar foros sobre deportes y turismo, crear sinergias entre instituciones públicas y empresas privadas. Iñaki ponía su imagen, su red de contactos, su prestigio como campeón olímpico y yerno de los reyes. Torres ponía su experiencia empresarial y su capacidad para cerrar contratos. Lo que vino después fue un ascenso meteórico. NOOS empezó a conseguir contratos millonarios con instituciones públicas. El gobierno de las Islas Baleares, la Comunidad Valenciana, ayuntamientos, todos querían trabajar con ellos. Los contratos eran para organizar eventos deportivos, cumbres internacionales, campañas de promoción turística. Las cantidades eran importantes, cientos de miles de euros por evento. Iñaki se movía con soltura en ese mundo. Acudía a presentaciones con traje impecable, exponía proyectos con PowerPoints bien diseñados, estrechaba manos de políticos y empresarios. Su presencia garantizaba cobertura mediática. Cuando Iñaki Urdangarín, duque de Palma, aparecía en un evento, los fotógrafos acudían en masa. Las televisiones enviaban cámaras. Era publicidad garantizada para cualquier proyecto. Cristina conocía la actividad de su marido. De hecho, en algunos momentos, trabajó como asesora no remunerada de NOOS. Firmó documentos, participó en reuniones. Para ella, Iñaki simplemente estaba construyendo una carrera profesional después del deporte. Algo que le parecía legítimo y necesario. Vivían bien, muy bien. Tenían propiedades, viajaban en primera clase, sus hijos estudiaban en los mejores colegios. Pero detrás de esa fachada impecable de éxito empresarial, algo comenzaba a resquebrajarse. Algunos funcionarios que trabajaban en los contratos públicos con NOOS empezaron a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué esos contratos se adjudicaban sin concurso público? ¿Por qué los precios eran tan elevados?
¿Qué servicios concretos prestaba realmente el Instituto NOOS? En las Islas Baleares, Jaume Matas era presidente del gobierno autonómico. Político carismático pero polémico, Matas mantenía una relación estrecha con Iñaki. Le adjudicó varios contratos a NOOS sin procedimientos competitivos claros. Años, 1911, después se sabría que Matas estaba inmerso en una trama de corrupción mucho más amplia. Pero en aquel momento parecía simplemente un político influyente haciendo negocios con el yerno de los reyes. Diego Torres, el socio de Iñaki, era más astuto y menos escrupuloso de lo que aparentaba. Estaba desviando dinero, inflando presupuestos, creando sociedades pantalla. Iñaki confiaba en él, le dejaba manejar los números, las cuentas, los aspectos técnicos de los contratos. «Tú eres la cara visible, yo me encargo del resto», le decía Torres. Y durante años esa división de roles funcionó. Iñaki disfrutaba de su nueva vida. Ya no era solo el deportista retirado, era empresario, miembro de la realeza, una figura respetada en círculos de poder. Almorzaba con políticos, cenaba con empresarios, daba conferencias sobre liderazgo y trabajo en equipo, basándose en su experiencia olímpica. Todo parecía perfecto, todo parecía bajo control, pero en el momento más alto, cuando todo parecía ir sobre ruedas, cuando los contratos seguían llegando y el dinero fluía con facilidad, una auditoría rutinaria en el gobierno de Baleares detectó irregularidades en algunos contratos públicos. Nombres empezaron a aparecer en informes internos. NOOS era uno de ellos. Y el apellido Urdangarín, hasta entonces sinónimo de éxito y gloria olímpica, estaba a punto de convertirse en sinónimo de algo completamente diferente. Nadie imaginaba que aquellas primeras investigaciones discretas, aquellos informes que circulaban en despachos gubernamentales sin trascendencia pública, iban a desencadenar el mayor escándalo de la monarquía española en décadas. Iban a hacer temblar los cimientos de la Casa Real y a arrastrar a Iñaki Urdangarín desde la gloria olímpica hasta los tribunales de justicia. El año 2009 marcó el principio del fin. La crisis económica había golpeado duramente a España. Miles de personas perdían sus empleos, las familias se arruinaban, la rabia social contra la clase política y los privilegiados crecía cada día. En ese contexto explosivo, los medios de comunicación empezaron a publicar las primeras informaciones sobre irregularidades en contratos públicos relacionados con el Instituto NOOS. Al principio fueron artículos pequeños, notas breves en periódicos locales de Baleares, pero cuando se filtró que el yerno del rey estaba involucrado, la noticia explotó a nivel nacional. Los titulares comenzaron a aparecer en portada. Investigan contratos irregulares de la empresa de Urdangarín. Sospechas de malversación en NOOS. El duque de Palma en el punto de mira. Iñaki no podía creerlo. Él, que había sido ovacionado en estadios, que había llevado la bandera española con orgullo, que había representado lo mejor del deporte patrio, ahora era tratado como un sospechoso. Su primer impulso fue pensar que todo era un malentendido, que en cuanto se aclararan los hechos, todo volvería a la normalidad. Se reunió con abogados, preparó declaraciones públicas defendiendo su honor, insistía en que todo se había hecho correctamente, pero la maquinaria judicial ya estaba en marcha. El juez José Castro, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, abrió una investigación formal. Diego Torres, el socio de Iñaki, empezó a ver que la situación se complicaba y tomó una decisión que cambiaría todo. Decidió colaborar con la justicia y entregar documentación comprometedora, incluidos correos electrónicos, contratos internos y registros financieros que demostraban el entramado de desvío de fondos públicos. Las revelaciones fueron devastadoras. NOOS había inflado presupuestos de manera sistemática, había cobrado por servicios que nunca se prestaron completamente, había desviado dinero público a cuentas privadas. Y lo peor para Iñaki, su firma aparecía en muchos de esos documentos. Torres lo señalaba directamente como conocedor y partícipe de las irregularidades. En febrero de 2012, Iñaki fue citado a declarar ante el juez Castro como imputado. Ese día, las cámaras de televisión rodearon los juzgados de Palma de Mallorca. España entera estaba pegada a las pantallas. Ver al yerno del rey entrando esposado, bueno, no llegó a tanto. Pero la imagen de Iñaki atravesando el pasillo de los juzgados, serio, demacrado, rodeado de abogados, fue un shock nacional. Su declaración duró horas. Negó las acusaciones. Insistió en que confiaba en su socio Diego Torres para los aspectos técnicos y financieros.
argumentó que él era la cara visible mientras otros manejaban las cuentas. Pero el juez Castro no se dejó convencer. La documentación era clara. Los correos electrónicos mostraban que Iñaki conocía detalles de las operaciones financieras, que participaba en decisiones sobre cómo estructurar los contratos, que sabía perfectamente cómo funcionaba el entramado. La Casa Real entró en modo crisis. El rey Juan Carlos, profundamente disgustado, tomó la decisión más dura: apartar públicamente a su hija Cristina y a Iñaki de cualquier actividad oficial de la familia real. En abril de 2012, un comunicado escueto de la Zarzuela anunció que los duques de Palma dejaban de representar a la corona. Fue un golpe brutal. Iñaki no solo enfrentaba problemas judiciales, sino que había sido repudiado públicamente por la familia real. Cristina se enfrentó a la decisión más difícil de su vida. Por un lado estaba su padre, el rey, la institución que representaba. Por otro estaba su marido, el padre de sus hijos, el hombre con el que había construido una vida durante 15 años. Decidió quedarse al lado de Iñaki, pero el precio fue altísimo. Tuvo que dejar España con sus hijos y mudarse a Ginebra, donde consiguió trabajo en la Fundación La Caixa. Un exilio dorado, pero exilio al fin. Los años que siguieron fueron de lento descenso a los infiernos. La instrucción judicial continuaba. Cada nuevo auto del juez traía revelaciones más comprometedoras. Se descubrieron cuentas bancarias en paraísos fiscales, sociedades pantalla, propiedades inmobiliarias adquiridas con dinero cuyo origen era cuestionable. El patrimonio que Iñaki y Cristina habían acumulado fue embargado preventivamente. En 2014 llegó otro golpe devastador. La infanta Cristina fue imputada también, no por los delitos de corrupción de su marido, sino por posible delito fiscal. Había firmado declaraciones de impuestos conjuntas con Iñaki. Había sido apoderada de algunas de las empresas involucradas. El juez consideró que había indicios suficientes para investigarla. Por primera vez en la historia de España, un miembro de la familia real iba a sentarse en el banquillo de los acusados. La conmoción fue monumental. Los medios de comunicación internacionales cubrían el caso. La monarquía española, ya debilitada por otros escándalos, se tambaleaba. En junio de 2014, el rey Juan Carlos abdicó en su hijo Felipe VI. Aunque nunca lo dijo explícitamente, muchos analistas coincidían en que el caso Noos había acelerado su decisión. El juicio oral comenzó en enero de 2016 en la Audiencia Provincial de Baleares. Duró meses. Iñaki se sentaba cada día en el banquillo, escuchando cómo fiscales y acusaciones desgranaban su caída, cómo testigos declaraban sobre reuniones, correos, transferencias. Diego Torres, convertido en testigo estrella de la acusación, narraba con detalle cómo habían montado el entramado, cómo se repartían el dinero, cómo vivían por encima de sus posibilidades gracias a fondos públicos desviados. Y ahora nos acercamos a lo que te prometí revelarte, pero antes necesitas entender el momento exacto en el que Iñaki comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. El instante en que la realidad lo golpeó con toda su crudeza. Fue durante una pausa en el juicio, en febrero de 2016. Cristina e Iñaki salieron juntos del tribunal, rodeados de cámaras y periodistas. Subieron al coche que los esperaba, y ahí, en la intimidad de ese vehículo, mientras el conductor los alejaba del caos mediático, tuvieron la conversación. Cristina, con lágrimas en los ojos, le preguntó directamente: ¿sabías todo lo que estaba pasando? ¿Sabías que el dinero era ilegal? Iñaki, devastado, no pudo sostenerle la mirada. Su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Pero la historia aún no termina. Porque lo peor estaba por llegar, porque después de esa conversación, después de que el silencio de Iñaki confirmara las peores sospechas de Cristina, algo se rompió definitivamente entre ellos. Siguieron juntos durante el juicio, manteniendo las apariencias, pero quienes los conocían de cerca sabían que la relación ya no era la misma. El 17 de febrero de 2017 llegó la sentencia. Iñaki Urdangarín fue condenado a 6 años y 3 meses de prisión por delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias y 2 delitos fiscales. La condena fue demoledora, no solo por los años de cárcel, sino por el relato de los hechos que contenía la sentencia. Los jueces dejaron claro que Iñaki había sido el cerebro, junto con Diego Torres, de un entramado sistemático para desviar dinero público. Cristina fue absuelta de los delitos principales, pero condenada como responsable civil subsidiaria, lo que significaba que tendría que pagar parte de las indemnizaciones.
Legalmente, quedó limpia de los cargos penales más graves, pero su reputación quedó manchada para siempre. Una infanta de España condenada, aunque fuera civilmente, era algo inédito e impensable. Iñaki agotó todos los recursos legales posibles. Apeló al Tribunal Supremo, que confirmó la condena, aunque la redujo ligeramente a 5 años y 10 meses. Finalmente, el 18 de junio de 2018, Iñaki Urdangarín ingresó en la prisión de Brieva, en Ávila. El campeón olímpico, el yerno del rey, el hombre que había conocido la gloria en estadios llenos, cruzaba ahora las puertas de una cárcel. Las imágenes de ese día dieron la vuelta al mundo. Iñaki con vaqueros y camisa, una simple bolsa con sus pertenencias, entrando en el centro penitenciario. 50 años. La mitad de su vida marcada por el éxito y la otra mitad por la caída. Dentro de prisión, Iñaki tuvo que adaptarse a una realidad brutal. Compartir celda, seguir horarios estrictos, trabajar en el economato de la prisión por un sueldo simbólico. Todo lo que había tenido, el glamour, el reconocimiento, el poder, había desaparecido. Cristina lo visitaba regularmente al principio, cumpliendo con su papel de esposa. Pero la distancia emocional crecía con cada visita. En marzo de 2020, en plena pandemia, Iñaki obtuvo el 3er grado penitenciario y pudo salir de prisión entre semana para trabajar, regresando solo los fines de semana. Se instaló en Vitoria, trabajando como voluntario en una ONG deportiva, intentando reconstruir algo de lo que había perdido. Y entonces, en enero de 2002, las fotografías que nadie esperaba. Iñaki fue visto paseando por la playa de Bidart, en Francia, de la mano con otra mujer. No era una amiga, no era una simple acompañante. Los gestos, las miradas, los besos dejaban claro que había rehecho su vida sentimental. La mujer era Ainhoa Armentia, una abogada vasca que había conocido durante su periodo de semilibertad. Para Cristina fue la humillación final. No solo había perdido su estatus, no solo había sido apartada de la familia real, no solo había tenido que exiliarse en Ginebra, ahora su marido, por quien había sacrificado tanto, la había cambiado por otra mujer. En marzo de 2002 anunció oficialmente su separación. El matrimonio que había comenzado con una boda de cuento de hadas en la Catedral de Barcelona terminaba 25 años después en el despacho de un abogado. Preparación para la revelación. Y ahora llegamos a lo que te prometí al inicio, a ese momento definitivo que explica por qué todo se desmoronó de la manera en que lo hizo. Durante el juicio, en una de las sesiones a puerta cerrada, se reprodujo una grabación que la policía había obtenido legalmente durante la investigación. Era una conversación telefónica entre Iñaki Urdangarín y Diego Torres, de 2011, cuando ya intuían que la investigación judicial iba en serio. En esa llamada, Torres le preguntaba a Iñaki, ¿crees que Cristina sospecha algo? Y la respuesta de Iñaki fue escalofriante. Ella sabe lo suficiente para poder negarlo todo si hace falta. Siempre lo hemos hecho así. Esa frase, siempre lo hemos hecho así, revelaba la verdadera naturaleza de su relación y de cómo manejaban los negocios turbios. No era un marido protegiéndola manteniéndola en la ignorancia, era una estrategia consciente de mantenerla en un punto intermedio, con suficiente conocimiento para ser útil firmando documentos cuando era necesario, pero con suficiente distancia como para poder alegar desconocimiento si todo explotaba. Cuando esa grabación salió a la luz durante el juicio, Cristina comprendió que había sido instrumentalizada, utilizada, que su confianza ciega en su marido había sido una ingenuidad imperdonable. Esa revelación explica por qué Cristina, después de años defendiendo a Iñaki públicamente, después de haber sacrificado su relación con su familia por él, finalmente decidió separarse. No fue solo la infidelidad, fue el darse cuenta de que durante años había sido una pieza más en el tablero de un juego sucio del que apenas conocía las reglas completas. Hoy, en 2025, Iñaki Urdangarín ha cumplido ya su condena completa. Vive discretamente en Vitoria con Ainhoa Armentia. Evita apariciones públicas, rechaza entrevistas, intenta pasar desapercibido. Tiene 67 años. Sus medallas olímpicas, que alguna vez fueron su mayor orgullo, están guardadas en algún cajón, testigos mudos de una gloria que parece pertenecer a otra vida, a otra persona. Sus 4 hijos han seguido adelante con sus vidas. Juan, Pablo, Miguel e Irene Urdangarín mantienen el apellido de su padre, pero construyen sus propios caminos, lejos del escándalo, lejos de los focos. Cristina sigue en Ginebra trabajando, criando a sus hijos menores, intentando recuperar algo de dignidad después de la tormenta.
El legado de Iñaki Urdangarín es profundamente contradictorio. Por un lado, fue un deportista excepcional que dio gloria a España, que inspiró a miles de jóvenes a practicar balonmano, que demostró que con esfuerzo y talento se pueden alcanzar las cimas más altas. Por otro, representa todo lo que puede salir mal cuando el éxito se confunde con la impunidad, cuando los privilegios nublan el juicio moral, cuando la ambición destroza los principios. Su historia nos enseña que la caída puede ser tan espectacular como el ascenso, que la gloria deportiva no inmuniza contra la corrupción, que los apellidos ilustres y las medallas de oro no están por encima de la ley. España, un país que idolatró a Iñaki en 1992 cuando ganó el oro olímpico, es el mismo país que lo vio entrar en prisión 26 años después. Ambas imágenes, la del héroe y la del reo, forman parte ahora de nuestra memoria colectiva. ¿Cómo debería ser recordado Iñaki Urdangarín? No es una pregunta fácil de responder, quizás como una advertencia, como un recordatorio de que el carácter se forja no en las victorias, sino en las decisiones que tomamos cuando nadie nos mira. Quizás como un ejemplo de cómo el talento y el esfuerzo pueden quedar sepultados bajo las malas decisiones y la falta de ética. Quizás simplemente como una historia humana en toda su complejidad, con luces brillantes y sombras muy oscuras. En las noches tranquilas de Vitoria, cuando pasea por las calles de la ciudad que lo vio nacer como deportista, ¿en qué pensará Iñaki Urdangarín? ¿Se arrepentirá de las decisiones que tomó? ¿Recordará con nostalgia esas tardes gloriosas en el Palau Blaugrana? ¿Revivirá mentalmente el momento del podio olímpico, cuando todo parecía posible y el futuro brillaba sin sombras? Lo único cierto es que su vida quedará para siempre como una de las caídas más dramáticas en la historia reciente de España. Del estadio a la cárcel, del oro olímpico a la condena judicial, de yerno del rey a exiliado de la realeza. Una trayectoria que parece extraída de una tragedia clásica, donde el héroe que alcanza las alturas está destinado, por sus propias faltas, a precipitarse al abismo. Si esta historia te conmovió o te hizo reflexionar sobre cómo la ambición puede destruir incluso a quienes parecían intocables, compártela para que más personas conozcan el precio real del éxito mal entendido. Y déjame en comentarios, ¿crees que Iñaki Urdangarín merece ser recordado por sus logros deportivos o por sus delitos? ¿Puede separarse al deportista del delincuente o forman parte ambos de la misma historia indivisible? Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Nos vemos en el próximo video de Una época dorada, donde seguiremos explorando las vidas extraordinarias que marcaron nuestro tiempo.